Buenas tardes mis hermanos en Cristo Jesús, paz y bien, ¿cómo has estado? Espero que te encuentres bien, de salud en esta semana, en este domingo que estamos viviendo, a Dios gracias, ¿sí? Que estés luchando, echándole ganas en oración. Pues una vez más aquí, tu hermano David, en este canal, tu canal, Cristo vive por siempre, ¿sí? Para que te suscribas y me ayudes por favor en el nombre de Jesús a pasar el mensaje hasta allá, hasta donde Dios quiere, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de algo que nos pasa a nosotros, algo que es pues algo cotidiano, hermano. Digo cotidiano porque somos seres humanos y nos llenamos de impurezas, de muchas cosas. El tema de hoy dice así: la desobediencia trae desgracias. Sí, y vamos a ver algunos casos, 4 casos en específico que marca la palabra de Dios, sí, y hay muchos casos en esto. Si tú buscas en la Biblia vas a encontrar muchísimos casos y en la vida real también. Tal vez tú eres uno igual yo, que hemos desobedecido en algunos momentos. Pero se trata de ir escuchando y se trata de ir mejorando nuestra vida, nuestra relación con nuestro Señor, nuestro Creador, nuestro Padre Dios, ¿verdad? Y en Cristo Jesús. Entonces vamos a comenzar. La desobediencia trae desgracias. Ok, el primer caso, el primer personaje que viene en este sentido, en este tema, es el profeta menor Jonás. Muchos sabemos la historia de Jonás, la sabemos muy bien, ¿sí? Y vamos a ir desglosándola. Jonás lo puedes ver en el libro de Jonás en el Antiguo Testamento, capítulo 1 en adelante, ¿sí? Ok, en resumen es así: el Señor, nuestro Dios Padre, nuestro Dios Todopoderoso, le habla a Jonás y le dice: Jonás, levántate y vete a Nínive a predicar. Allá tenía que ir a predicar a una ciudad que se llama Nínive. Pero pues él, o sea, es una ordenanza de Dios y él dijo: sí, pues yo voy. Y resulta que en lugar de ir allá a Nínive, mejor se va para otro lado, ¿sí? Dice la palabra de Dios que se va a Tarsis, ¿sí? Paga un boleto para irse en un barco, abordar un barco, y se va y trata de huir de la presencia de Dios. O sea, te pones a pensar, el mismo Dios le dice: vete a Nínive, levántate, ándale, no estés de flojo, levántate, actívate, vamos, vete a esa ciudad y diles que si no cambian su manera de actuar va a ser destruida. Tenía que ir Jonás a predicar y no lo hizo y se fue por otro lado. Dios contaba con él y él le dijo sí, y se va por otro lado buscando separarse, buscando esconderse de la vista de Dios. Dice pues la historia que se sube pues al barco y ya en alta mar empieza a haber una tremenda, ¿sí?, tormenta. Hasta los que iban ahí en el barco, que se supone que eran viejos lobos de mar, que sabían de las tempestades y todo eso, saben y sienten que hay algo extraño en ese momento. Entonces, lo que hace Jonás es que se va a lo profundo del barco, hacia abajo, y se va a descansar. Dios lo había mandado a predicar, no fue, se va al barco y ve la tempestad y se va a descansar. Entonces el capitán del barco va y lo despierta, le dice: oye, ¿es que no ves que nos estamos hundiendo? ¿No ves la situación? Entonces, entre todos los marineros que estaban ahí, pues se preguntaban: oye, pues ¿qué es lo que está pasando? Consultaban a sus dioses, entre comillas, consultaban qué está pasando. Y no encontraban, hasta que decidieron y echaron suerte y le tocó a Jonás y decir: a ver, Jonás, ¿qué está pasando? ¿Qué has hecho? Y entonces él ya cuenta algo, cuenta la verdad, que Dios lo había mandado
y él no había hecho caso. Entonces le dijeron, ¿y qué tenemos que hacer? Pues Jonás dice, pues tírenme al mar. Y sí, de volada lo hicieron, lo tiraron al mar y se calma la marea, se calma la tormenta. Se dieron cuenta que traía algo, una desobediencia, que veía que se estaba cocinando una desgracia porque Jonás había desobedecido. ¿Y qué pasa en el mar? Él flotando, dice la palabra de Dios que pasa un gran pez, sí, se lo traga por completo. Y bueno, sabemos que tal vez haya sido una ballena o pues para tragarse un ser humano, ¿verdad? Completito. Entonces estuvo 3 días. El pobre Jonás estuvo 3 días en el vientre, en el estómago de ese pez, de esa ballena o el pez grande. Todo por desobedecer. Lo que está pasando. Lo que estaba pasando era por no haber cumplido un mandato de Dios que le había dicho Dios directamente, vete a Nínive a predicar, y él no quiso, flojo, apático, y se fue, y así lo que está pasando. Y entonces ya dentro del animal, sí, empieza, hay una oración que se ve en el libro de Jonás, empieza a pedir, a clamar a Dios. Al tercer día lo vomita el pez, a la orilla, sáquese, ¿sí? Y va entonces otra vez Dios y le dice, Jonás, levántate y vete a Nínive a predicar. Y entonces ya fue. Y ya si tú ves la historia, pues entonces lo que hace Jonás, predica una gran ciudad. El rey de Nínive escucha, teme a Dios, y entonces toda la ciudad se pone en ayuno y pide a Dios perdón para que no fuera destruida esa ciudad, y así fue, no fue destruida. Entonces aquí lo que queremos establecer es que Jonás desobedeció, y entonces ya comenzó a haber una desgracia, sí, por haber desobedecido. Todo lo que pasó es por desobediencia, y a veces así nos pasa a nosotros. Dios nos ordena algo en las Escrituras, ¿sí? En el Nuevo Testamento, en los mandamientos, nos ordena algo en nuestras vidas íntimas, en nuestras vidas, los valores, principios, espiritualidad en nosotros, que tengamos una buena relación con Dios, que oremos. Nos manda muchas cosas que tenemos que hacer y no lo hacemos. Y no lo hacemos porque no queremos. Entonces viene la pregunta, ¿por qué somos desobedientes? ¿Por qué somos como ese Jonás que Dios le dice algo y él dice sí y no va? Y no va y se va por otro lado. Y las cosas siguen así. Y lo peor es que él quiere huir de la presencia de Dios. Quiere huir, que Dios no lo vea, y se quiere esconder. Hermano, no nos podemos esconder de Dios. Cuando Dios te diga algo, cuando Dios te ordene algo, cúmplelo. Hay muchas cosas que Dios nos habla. Si tú no has leído la Biblia, si no has leído el Evangelio, si no has leído la palabra de Dios, entonces te estás perdiendo de mucha información que Dios quiere en tu vida. Que Dios le quiere dar sentido a tu vida. Y seguimos con las desgracias. A veces se nos va el trabajo, hay situaciones difíciles en la familia, la economía, la salud, son desgracias que están pasando, y a veces pasa porque somos desobedientes, hermano. Muy desobedientes, así como ese Jonás, que le fue en feria, hermano, le fue en feria. Imagínate que al principio le hubiera dicho Dios Padre, Jonás, vete a Nínive a predicar, y él hubiera dicho, sí voy, y si haya ido, que hubiera pasado y predicado por la ciudad. ¿Qué hubiera pasado? Hubiera estado en ese estómago, dentro de ese pez grande o ballena. No hubiera pasado nada de eso. Pero sufrió. Hermanos, este es el primer ejemplo, ¿sí?, que estamos viendo aquí, el por qué trae desgracia la desobediencia. Pero hay que ponernos a pensar, hermano, tú que me estás escuchando,
¿por qué eres desobediente con Dios? Hermano, cuando tú y yo éramos pequeños y papá o mamá o la abuelita o un tío que era tu tutor, quien sea, te ordenaba hacer algo y confiaba en ti, te decía, ponte a hacer eso, estudia, o levanta, tiende tu cama, algo, y no lo hacías, ¿qué pasaba? ¿Te aplaudían? No te aplaudían. ¿Te hacían fiesta? Menos. ¿Qué tenías que hacer? Cumplir. Y si no lo hacías, había un castigo. Un castigo, por ejemplo, que tus hermanos iban a la playa y tú te quedabas. O iban al parque y tú te quedabas. Algo así. Entonces siempre hay una consecuencia. La desobediencia siempre trae una consecuencia mala, una desgracia, ¿sí? Entonces, es el primer caso que estamos viendo, el de Jonás, y lo puedes ver en el libro de Jonás, capítulo 1 en adelante. Ok, ahora vamos a ver otro personaje, otro ejemplo, ¿sí?, que nos marca la Biblia, y vamos a hablar ahora de David, el rey David, mi tocayo. Pero también, como vamos a ver, también pasó, casi, no lo mismo, pero desobedeció a Dios. Vamos a ver, ¿sí? Entonces, en el libro de Samuel, en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 1, habla de cómo Dios le habla a Samuel que tiene que ir a la casa de Jesé, así se llama el padre de David, tenía que ungir a una persona porque lo iba a nombrar rey de Israel. Entonces Samuel va, ¿sí? Y entonces pasan los hijos de Jesé y Dios le dice, no, ninguno de ellos es, ninguno de ellos es. Entonces le dice Samuel a Jesé, ¿son todos tus hijos? Jesé dice, no, hay un pastorcito, un hijo que tengo ahí en el campo, pues mándalo traer, porque tengo que verlo. Y entonces cuando traes, Samuel lo ve, inmediatamente escucha la voz de Dios y dice, este es, úngelo, ¿sí? Así que Dios lo consagra para él, lo unge, ¿sí? Desde entonces, y aquí dice en el 1 Samuel capítulo 16, dice versículo 13, dice, Samuel tomó su cuerno con aceite y lo consagró en medio de sus hermanos. Desde entonces y en adelante el Espíritu de Dios se apoderó de David. Siempre ya el Espíritu de Dios estaba, ¿en dónde? Con David. Ahí estaba. Entonces, estamos hablando de un pastor pequeño, un pastor, un hijo pequeño de Jesé, que fue consagrado y Dios ya había puesto en él su Espíritu Santo y su confianza. Más adelante, en el mismo libro de Samuel, capítulo 17, versículo 4, habla de la famosa pelea que tuvo David y Goliat, y tú y yo lo sabemos, ¿sí? David era un pastorcito y Goliat era un soldado como de 3 metros, ¿verdad? Con lanza, con armadura, con todo, estaba preparado para matar ese Goliat. Y ese Goliat insultaba al ejército de Dios vivo. Y entonces David estaba pastoreando y su papá lo manda a traer y le dice, ve y lleva estos alimentos a tus hijos que están enfrente de la batalla. Así que cuando él va, David escucha cómo Goliat estaba ofendiendo al ejército, maldiciendo al ejército de Dios Padre. Y eso le caló, eso le dolió. ¿Cómo decir, está insultando, que no sabe que somos el ejército de Dios? Y entonces dice aquí, dice David decía, acuérdense que ya estaba lleno del Espíritu Santo, tenía esa unción, decía, no hay por qué tenerle miedo a ese. Yo, tu servidor, iré a pelear con ese filisteo, ¿sí? En el nombre de Dios de los ejércitos, ¿sí? Y entonces fue, y entonces ya sabemos la historia, ¿sí? Lo derrota y con la misma espada del filisteo, o sea, de Goliat, le corta la cabeza a Goliat y triunfa, ¿verdad? ¿Quién triunfó? El rey David. Y ya desde entonces fue un auge en su vida grande, ¿sí? Estaba lleno de riqueza, de poder y todo eso, pero ¿qué creen? Desobedece a Dios y dice, David pecó
¿sí? En asesinato y adulterio, le gustó una mujer. Así que mandó matar al marido. O sea, él fue el intelectual, lo mató, ¿sí? Entonces su vida, y claro, cometió adulterio, y entonces pasó su vida lamentándose, ¿sí? Y sufrió tormento mental, y suplicó el perdón durante muchísimo tiempo. Hermano, te pones a pensar, hemos visto esa historia, cómo es él siendo un pastorcito, ¿sí? Dios lo consagra, lo unge, y le da poder, y derrota a Goliat, y lo pone como rey de Israel, y sí, y está lleno de Dios, y tiene poder y gloria, y pudo haber tenido todo, y se fijó en una mujer que no era de él. Pecó, le falló a Dios, no fue obediente, y aún así Dios lo amó muchísimo a David, ¿sí? A mi tocayo lo amó demasiado. Pero aquí el asunto es que la desobediencia le trajo desgracias. Posteriormente sus hijos, algunos de sus hijos murieron, y le fue mal. Sentía un pesar él enorme en su alma. Era el Señor que lo estaba haciendo, lo tocaba de esa manera para que sintiera que había hecho mal. Cuando nosotros hacemos mal, hermanos, desobedecemos, el Espíritu Santo se entristece, y entonces nos sentimos mal, nos sentimos agobiados, tristes, ansiosos, deprimidos. Sentimos el día oscuro, aunque esté brillante, no nos sentimos con ganas, algo está pasando. Pues sí, porque tenemos que ver nuestro interior, qué estamos haciendo, en qué le estamos fallando a Dios, cuál es la desobediencia que estoy cometiendo en este momento que me trae esta desgracia en mi vida, ¿sí? Esta desgracia. Entonces, lo que hace David es algo que fue pecado, desobedeció a Dios, y le trae esa desgracia. Y él por eso escribió algunos salmos, y el Salmo 51 es cuando, y yo te pido, hermano, que busques el Salmo 51 y te des cuenta de cómo lamenta a él y cómo le pide a Dios que lo perdone, que borre todas sus faltas de su alma, de su ser. Se sentía muy mal. Ten piedad de mí, oh Dios, en tu bondad. Así comienza el Salmo 51. Por tu gran corazón, borra mi falta, que mi alma quede limpia de malicia, purifícame de mi pecado. Él se sentía mal, pecador, porque había hecho eso. Estaba en la gloria él al principio, y ahora estaba en la desgracia espiritual. Pues mi falta yo bien la conozco, dice, y mi pecado está siempre ante mí. Contra ti solo pequé, lo que es malo a tus ojos yo lo hice. Está lamentándose, está pidiendo perdón, está sintiendo, ¿sí?, que el peso de todo su pecado, de toda la desobediencia, está cayendo sobre él. Por eso en tu sentencia tú eres justo, no hay reproche en el juicio de tus labios. Tú ves que malo soy de nacimiento, pecador desde el seno de mi madre, dice. ¿Ok? Entonces, y lo sigue leyendo, hermano, y te das cuenta de lo que quiere. Quiere que lo deje blanco una vez más, que lo perdone, que no retire su Espíritu Santo de él, que no lo aleje de él, y que ya no vea David el rostro enojado de Dios, que lo vea contento, que lo perdone, ¿sí? Y lo perdone, pero tuvo que pasar eso. Y volvemos a la pregunta igual que Jonás: ¿por qué desobedecemos? ¿Por qué si Dios te da muchas cosas? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. ¿Por qué si Dios te da un matrimonio, una casa, un hogar donde va a ser bendecido, o está bendecido todo ahí, tu trabajo, tus hijos, ¿por qué la mujer o por qué el hombre se fijan en otras personas, en un tercero, en una mujer o un hombre que no les pertenece? ¿Por qué si tienes toda la bendición, y por qué miras a otro lado? ¿Por qué? Porque somos desobedientes, y así es el ser humano, no se llena con lo que tiene. Pero cuando tú conoces a Dios te das cuenta que es necesario valorar, ¿sí?, las bendiciones que nos da nuestro propio Dios.
Y no tienes que entonces buscar por otro lado, no. En cambio, entonces el rey David miró por otro lado, hacia otros lados. Sí, entró la lujuria en su vida, teniendo él todo, todo. Era el rey de Israel, tenía todo. Y se fijó en una mujer que al tratar de estar con ella, ¿sí? Entonces manda a matar a su esposo. Y entonces fue asesino, ¿sí? Y cometió adulterio. Entonces cayó de gracia de Dios. ¿Ok? Entonces así somos a veces. Pero te estoy contando esto y te estoy hablando de ese tema. La desobediencia trae desgracias, para que tú no provoques, no busques la desgracia. Al contrario, busques la bendición de Dios. Vamos a ver otro tema, otro personaje. Ya vimos Jonás, ya vimos el rey David. Ahora vamos a ver lo de un rey, un hijo de David, que fue Salomón. ¿Quién fue Salomón? Es el hijo del rey David, ¿sí? Entonces le dice Dios a David que Salomón va a heredar el reino de David. ¿Ok? Entonces Salomón también es consagrado a Dios, totalmente, ¿sí? Y entonces Salomón le dice: Dios, pues yo necesito capacidad para poder dirigir a esta gran nación. Entonces, como no le pidió riqueza ni poder, entonces Dios Padre le dice: te voy a dar sabiduría como a nadie se le ha dado. Y le da sabiduría a Salomón, y también le dio gloria y poder. Entonces también era grande ese rey Salomón, ¿sí? Construyó el templo, lo mandó por indicaciones de Dios. Le dice cómo va a construir un templo, y le construye un templo hermoso, grande. Entonces, pero ahí vemos otra vez la desobediencia. Salomón tenía sabiduría como nadie, y conocía lo que Dios Padre quería y lo que a Dios Padre le gusta, ¿sí? Lo conocía perfectamente bien, y sabía que el adulterio o irse con otros dioses, porque había otros dioses que, entre comillas, pequeños, ¿sí? Era fallarle a Dios. ¿Y qué hizo él? Tenía una debilidad. Tuvo como 1000 mujeres. Y una de tantas mujeres, esas mujeres adoraban a otros dioses. Por eso Dios, en la ley de Moisés, decía que el judío debe buscar una mujer judía. Y él no, él buscó de todo. Todo lo que se moviera a él le gustaba. Entonces, ¿qué hizo? Se fue tras otras mujeres que adoraban a otros dioses. ¿Y qué pasó? Poco a poquito él fue haciendo a un lado a Dios Padre, y empezó a adorar a aquellos dioses paganos creados por los humanos. Dejó de mirar a Dios Padre Todopoderoso, el único Dios, y se fue a adorar a otros dioses. Adoró al dios Astarte, que era una diosa. Adoró al dios Milcom, que era la abominación de los amorreos. O sea, adulteró su corazón, adulteró su esencia. Pero ¿cómo es posible si Dios le dio sabiduría? ¿Sí? Le falló, hermano, le falló Salomón a Dios. Entonces, ¿qué pasó? Pues viene la desgracia. Hizo lo que no le gusta a Dios, ¿sí? Y así, otra vez, te vuelvo a decir, así hacemos cosas que no le agradan a Dios, pero le seguimos insistiendo en la desobediencia, hermano. En la desobediencia, porque así somos. Y hay muchos ejemplos. Por ejemplo, el perdón. Dios nos manda a perdonar y no perdonamos. Dios nos manda que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Y qué hacemos? Nos comemos al prójimo en los chismes. Y más cuando no está, le tiramos con ganas. Nos olvidamos del principio básico de todo, que es el amor. Nos olvidamos de las escrituras, de las palabras de Dios, que es nuestro instructivo en nuestra vida, en nuestro caminar diario. Nos olvidamos
y nos volvemos al mundo, y lo que el mundo pide es lo que le damos al mundo, y es lo que viene a nosotros, y eso no, desobedecemos. Nos pide la palabra de Dios que confesemos nuestros pecados y no los confesamos. Nos pide nuestra palabra de Dios, por ejemplo, que el pan vivo bajado del cielo, que es Jesús, dice Jesús en la última cena: tomen y coman todos de él, que este es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Y no vamos a la comunión, no vamos a comer ese cuerpo y a beber esa sangre de nuestro Señor Jesucristo reflejado ahí en la última cena. No lo hacemos, y así nos podemos ir mucho tiempo así, con ejemplos de que no hacemos. ¿Por qué? Porque traemos la desobediencia, porque le hacemos caso al mundo. ¿Y quién es el príncipe del mundo? Satanás. Y le hacemos caso a él en lugar de mirar hacia las cosas divinas. ¿Sí? Así Jonás, David, el rey Salomón, ¿sí? Miraban las cosas de Dios, pero después dejaron de verlas y siguieron las cosas del mundo. En el primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 11, dice, estamos hablando de Salomón, dice: Dios le dijo: ya que tú me has tratado así y no has observado mi alianza ni las leyes que te había dado, te quitaré el reino y se lo daré a tu servidor. Está decidido. No lo haré esto mientras vivas, le dice a Salomón, en consideración a tu padre David. Dios amaba a David, y Dios nos ama, y Dios amaba a Salomón, ¿sí? Pero a tu hijo se lo quitaré. O sea, Salomón iba a heredar su reino a su hijo, y Dios le iba a quitar a su hijo todo. Nada más le iba a dejar una tribu que gobernara, ¿sí? Entonces Dios se cansó de David y de Salomón. Los amaban, sí, pero no cumplieron lo que deberían haber cumplido, de obedecer a Dios. Y en el Nuevo Testamento también vemos una desobediencia que ya estaba marcada desde hace, yo creo, desde la eternidad, desde el comienzo de la vida. Estamos hablando de Judas Iscariote. Ese Judas Iscariote estuvo, Dios lo eligió como discípulo, y estuvo ahí cuando cuando Jesús liberaba, sanaba, restauraba, ¿sí? Liberaba gente endemoniada. Al ciego le daba vista, al sordo que escuchara, al hambriento le daba de comer, se multiplicaban, hacía milagros, al paralítico lo paraba, al endemoniado lo liberaba, al pecador le perdonaba sus pecados. Dios hizo infinidad de milagros, ¿sí? Que en la Biblia no vienen todos, pero se dice que si se actuara, si se escribiera todo lo que Jesús hizo, ¿sí?, en su vida, no cabrían en las bibliotecas de tantos libros, porque Dios no paró, Jesús no paró de hacer las cosas, Él seguía. Entonces Dios lo escoge a él, a Judas Iscariote, lo escoge sabiendo que Jesús ya sabía todo, pero a lo que quiero llegar es que Judas vio todo eso, fue escogido, fue amado por Jesús. ¿Y qué pasó? Lo traiciona, ¿sí? Desobedece, ¿sí? Entra en su corazón esa avaricia. Se dice que Judas Iscariote se desilusionó porque de alguna manera él quería ver al pueblo de Israel, a los judíos, quería verlos liberados del yugo de los romanos, y él de alguna manera pensaba que Jesús era así, pero no se dio cuenta Judas que venía, que Jesús era el rey del cielo, del universo, que su reino no estaba aquí, que venía a darnos la buena nueva, que venía a decirnos: mira, yo soy el Mesías, mira, yo soy el puente para llegar a Dios Padre, mira, esto es lo del mundo, va a pasar, pero yo te daré una vida eterna. Entonces Judas no lo quiso ver así, y tan es así que tú sabes la historia, hermano, que vendió a Jesús por 30 monedas, ¿sí? Después le da un beso, ¿sí?, de traición, y ya fue entonces que a Jesús se lo llevan y empieza su calvario, su pasión. Entonces, ¿qué pasó con Judas? Estaba ahí, vio todo eso,
Y yo creo que en un momento sí quiso a Dios, fue a Jesús, lo obedeció y después no, vino la desgracia. Vino la desgracia porque cuando uno sigue a Dios y lo desobedece y ya no quiere saber nada de Dios, en lugar de que entre Dios a tu vida, entra el enemigo, entra la maldad y entonces empieza la desobediencia y viene la desgracia. ¿Cuál fue el término de Judas? Tú lo sabes, lo has escuchado. Se colgó, se murió, ¿sí? Y se acabó. Entonces, ¿por qué será así? Fíjense que en algunas pláticas que he tenido con algunos compañeros, unos hermanos, decían, bueno, si yo hubiera estado en los tiempos de Jesús y lo hubiera visto, yo lo hubiera seguido, yo lo hubiera apoyado, yo lo hubiera gritado que en lugar de que soltaran a Barrabás, no, que soltaran a Jesús, que yo estuviera ahí y que yo lo iba a apoyar y todo eso. Hermano, esto no te tocó vivir, te está tocando vivir este momento. ¿Y por qué no defiendes a Jesús? ¿Por qué no defiendes las Escrituras? ¿Por qué no traspasas ese mensaje? ¿Por qué no pasas ese mensaje a tu familia, a tus hijos? ¿Por qué no te lo aplicas a tu vida? Y entonces le dices a Dios, Señor, yo no estuve en tu tiempo, pero cuando estabas aquí en el mundo, pero ahora estoy aquí porque sé que tú estás gobernando, Señor, sentado a la derecha de Dios Padre. Y yo estoy aquí, Señor, y voy a serte fiel. Úsame. Entonces, no es lo mismo, los que estaban antes, ahorita no hay mucha, no tenemos más ventaja que ellos, no somos los mismos. Si tú traicionas a Jesús, vas a ser igual que mucha gente que lo traicionó, que le decían, sí, viva el Santo de Israel, y cuando hubo un momento de que querían crucificarlo, también le gritaban, crucifícalo, crucifícalo, entonces lo traicionaron. Entonces, hermano, ahorita tenemos la bendita gracia del perdón de Dios. Estamos en un tiempo de gracia. ¿Qué significa gracia? El favor de Dios. Jesús está gobernando y debe gobernar tu corazón para no fallarle y que vengan las desgracias. Te lo he dicho, se oye muy feo el de las desgracias, pero así debe de ser, porque, por ejemplo, cuando una persona se queda sin trabajo y tiene familia, es una desgracia. ¿Y ahora cómo le va a hacer? ¿Sí? Entonces, si nosotros en el trabajo, y te pongo un ejemplo, en el trabajo desobedeces, no cumples, eres flojo, no eres puntual, pues te van a decir adiós y vas a tener que conseguirte otro trabajo, y ahí entra la desgracia, de aquí a que te encuentres otro trabajo. Y entonces es lo mismo con Dios. ¿Por qué no obedecemos? ¿Por qué no le hacemos caso a Él, que nos va a dar una vida eterna? El que venga a mí tendrá vida eterna. Dice así el Señor, el que permanece en mí será mi discípulo, dice. Sí, entonces la verdad estará con él y él sabrá la verdad y la verdad lo hará libre. Hermano, ¿por qué desobedecemos? ¿Por qué esperamos que venga una desgracia, una situación y entonces para decirle, Señor, perdóname, he fallado? No esperemos eso. No esperemos. Aquí el punto principal es hacerle caso a Dios. Desde ahí, desde tu trinchera, desde tu casa, no puedes salir a misa o a reunirte en el templo por la pandemia, pero en tu casa sí lo puedes hacer. En tu casa le puedes dedicar 15 minutos, 20 minutos al Señor en oración, con tu familia. Sí puedes darle gracias al Señor por los alimentos. Hay que ser agradecidos por todo lo que tenemos, hermano, porque todo lo que tienes no es por tus logros, no, es porque Dios te ha bendecido y está ahí, y Él siempre está y te da. Órale, ahí está tu comida, ahí está tu vestimenta, ahí está tu trabajo, ahí está tu quincena, ahí está tu salud, ahí está tu familia. Dios te lo da, no tú. O sea, que has logrado todo eso, tus méritos son tuyos. No, todo mérito es de Dios, de nuestro Señor. ¿Sí? Entonces, hermano, aquí el asunto es, como te vuelvo a decir, porque que quede bien claro, hermano, ¿sí? Hay que obedecerle al Señor. Te puse muchos ejemplos, te puse algunas historias aquí, te puse algunos personajes, los puedes leer con calma, están en las Escrituras, y así como él hay muchísimos casos de gente que desobedeció a Dios y pues no les fue muy bien. Hermano, pues te mando un saludo, un fuerte abrazo. Espero que este mensaje haya quedado bien y que te des cuenta que es una dicha, es una alegría
obedecerle al Creador, aquel que todo lo puede, aquel que es vencedor, aquel que está con nosotros, aquel que te ama, aquel que me ama, aquel que dio su sangre y la vida por ti y por mí, aquel que está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Vale la pena obedecerle, vale la pena conocerlo, vale la pena leer las Escrituras y saber qué quiere Dios que yo haga, cuál es su voluntad. Hermano, hay que hacerlo. Hermano, espero que haya quedado bien el mensaje. Recuerda, por favor, suscribirte a mi canal, a tu canal Cristo Vive por Siempre. Sí, púchale a la campanita para que te lleguen los mensajes directamente ahí y los veas. Por favor, comenta algo, lo que te agrada, lo que no te agrada. Comenta, hermano, por qué tú a veces eres desobediente, coméntalo y platiquemos, hermano. Y también comparte este video. Comparte este video con tus familiares para que me ayudes a que llegue la palabra de Dios, la predicación que llegue allá. Mira, hermano, tal vez el hecho de que tú compartas se te hace algo insignificante, pero déjame decirte que no cae una hoja de un árbol si Dios no quiere. Y si tú compartes, es porque así Dios lo quiere, porque alguien tal vez necesita una palabra de aliento, necesita que le quiten la venda de los ojos, necesita de la palabra de Dios. Hagamos eso, hermano, y recuerda, paz y bien, Dios te ama, ¿sí? Estamos por aquí en este canal. Compártelo y nos vemos aquí en el próximo tema. Espero que te ayude en tu vida diaria, en este diario de caminar. Hasta la vista, hermano. Dios te bendice. Hasta luego.